Así que vimos la vez anterior que las cosas que se han escrito se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Como les decía al principio, estamos en un tiempo en el que todo es opinable y todo es relativo, nada es absoluto. Y el cristianismo se ha diluido de tal manera que aún el entendimiento de quién es Jesús es realmente muy distante a lo que se ha escrito como revelación, para que conozcamos suficientemente dentro de lo posible en lo intelectual y totalmente posible en lo espiritual quién es Jesús, cómo es su carácter, cuál es su naturaleza, en dónde está, dónde no está. Y voy a tratar de hacerlo pues al ir explicando conforme a la iluminación que el Señor me ha dado, pues este prólogo del Evangelio de Juan. ¿Sí? Comenzaré a leer, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí. A ver cuánto podemos avanzar el día de hoy. Porque, como les decía, cada vez que yo leo este prólogo, yo me asombro. Porque cada palabra atraviesa literalmente toda la escritura, desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis. No estoy alegorizando, estoy manifestando que así es. El no entendimiento o el mal entendimiento de estas palabras conduce a que desde el principio nuestra fe sea no sana. Y como vimos la vez pasada, hay que ser sanos en la fe, sanos en la doctrina, porque no es humana, es una revelación de Dios. Por tanto, vamos palabra por palabra. En el principio era el Verbo. ¿Qué implica la palabra principio? Voy a comenzar diciendo lo que no es. Cuando dice en el principio era el Verbo, en una lectura bastante simplona se entiende el comienzo. De hecho, hay algunos libros que así, por ejemplo, cuando publican solo Génesis, dicen el comienzo, en el comienzo. Pero no es así. Es muchísimo más rico de decir en el comienzo era el Verbo. Principio aquí es la palabra griega arge. El segundo error de lo que no es el principio es precisamente el uso de esta palabra entendida desde la cultura griega. Los griegos decían, tratando de entender este mundo y cómo existe, decían que hay un principio creador de todas las cosas. Y así desde los filósofos presocráticos se hablaba de el arjé, otros decían el apeiron, otros hablaban de un demiurgo, es decir, la fuente original, lo que entiende el hombre y dice con la palabra Dios,
era un demiurgo. ¿Qué es un demiurgo? Una especie de dios menor que tomó del mundo de las ideas de Platón, donde el mundo es perfecto y las ideas son perfectas y viven en la fuente misma. Tomó de ahí, de la fuente misma, entiéndase, de Dios, y creó el mundo material. Y por lo tanto, este mundo material es malo. Y por eso es un error. Hay cristianos que entienden que este mundo material creado es malo. Mentira. No nos lo dice así el libro. Nos vamos a ir a remitir a Génesis 1:1. Ni lo creó un demiurgo. Esa palabrita que estoy hablándoles, así como la palabra apeiron o la palabra arge, son de origen griego. Y tratan de... es el esfuerzo humano racional, y yo les diría un poco más, no solo racional, sino, como dice la Escritura, ¿quién opera en los hijos de desobediencia? El príncipe de este mundo. Bueno, esta filosofía que intenta razonar que este mundo fue creado, sí, hay un principio creador, y ese principio creador se llama arge, apeiron o demiurgo, hizo lo material, y lo material es malo. Esa es una segunda idea que hay en muchas personas, que piensan que están separados lo espiritual y lo material, porque lo espiritual es bueno y lo material es malo. No es así, es una segunda mentira. Tercer mentira. Si en el principio era el verbo, si es un principio creador, ¿de dónde creó Dios todo lo que existe? Lo visible y lo invisible. Y todos nosotros hemos recibido la respuesta equivocada, aún en el cristianismo, que aún los pastores predican equivocadamente esto, que Dios creó todo de la nada. Eso es lo que se entiende por creación. Pero no es la revelación de Dios tampoco. Tampoco es cierto. No es que Dios haya creado todo lo que existe o visible o invisible de la nada. Eso es derivado del entendimiento de la Escritura desde la filosofía griega. Porque para la filosofía griega la nada es el caos, y a partir de la nada proviene todo. Por ese demiurgo, o ese apeirón, o ese arge. Bueno, estas tres ideas están presentes en el cristianismo. Ideas completamente erróneas. Y si tu fe en quién es Jesús desde el principio tiene conceptos errados, tu fe va a ser errada, porque está contaminada desde el principio. Ninguna de las tres ideas es verdad. Vamos a la Escritura, porque la Escritura se entiende a través de la misma Escritura, se interpreta a sí misma. Por lo tanto, es necesario conocer qué dice la Escritura para poderla entender. Les decía la vez pasada que el apóstol Juan escribió este evangelio en griego. Y el gran error y la gran traición de la iglesia fue entender la revelación de Dios desde la filosofía griega, empezando con Orígenes, padre de la iglesia, que alegorizó la palabra de Dios. Luego Jerónimo o San Jerónimo tradujo el texto griego de la Biblia, o sea, la Septuaginta, a lo que se llama la Vulgata latina.
es decir, al latín, pero la tradujo imbuido de los conceptos de origen y con la filosofía griega. Por tanto, los cristianos que empezaron a conocer la palabra de Dios, no en la totalidad de la unidad de la doctrina, porque dice la Escritura, tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es la verdad, no solo una parte, la suma. Y dejaron la suma de la palabra solo por una pequeña parte. Y así, por ejemplo, al haberse traducido a la Vulgata Latina desde el griego al latín, se introdujeron muchos errores que hasta el día de hoy todavía los cristianos se hacen pelotas pensando qué significan. Por ejemplo, la palabra predestinación. Leemos en Romanos que Dios nos predestinó desde antes de la creación. Y todos tenemos una idea, ya estamos predestinados y damos por hecho la predestinación, sin entender que también es un concepto griego. Y que la traducción viene cargada de conceptos que no tienen nada que ver con la revelación. Van viendo, voy introduciéndome poco a poco para que veamos por eso la importancia de entender cada palabra, pero en el contexto de la suma de la palabra, no solo de una parte de la palabra, porque cuando lees solo una parte de la palabra, si bien es la verdad, no es toda la verdad, y cuando no tienes toda la verdad, eso te lleva al error. Es como cuando tienes un garrafón de agua de 20 litros y es agua pura, agua buena para beber, pero a esa agua pura, a ver, ponle un 1% o una gota, o ni siquiera una gota, todavía menos que una gota de arsénico, y te va a contaminar todo el garrafón, y esa agua te va a matar. Aunque tú la veas transparente, aunque sepa buena y aunque tengas la certeza que era un garrafón puro, en su totalidad ya fue contaminado. Eso ha pasado con la palabra de Dios. Entonces, vuelvo nuevamente, en el principio era el Verbo. Los cristianos, cuando empiezan a leer esto, y por eso es importante lo que les dije, este evangelio fue escrito alrededor de los años 40, menos de 15 años después de la muerte del Señor Jesús. Así que no podemos de ninguna manera entenderlo desde las categorías del idioma y la cultura griega. Juan lo tradujo así porque era el idioma universal. Pero detrás del texto hay toda una mentalidad judía en él. Y esa mentalidad judía está en el trasfondo de esta enseñanza. Cuando la primera generación, en este caso, la primera generación que estudió el Evangelio de Juan, fue enseñada, en este caso, por los apóstoles, ellos dieron la totalidad de la palabra, la suma de la palabra, para entender la palabra arjé. Y decirles, como les dije al principio, a ver, en el principio era el arjé, pero no es el arjé que ustedes han conocido en su cultura. No es el arjé, el principio como ustedes lo entienden. ¿Cómo es entonces? Y les empezaban a explicar, arjé es la raíz o la fuente de la que brota algo, ¿sí? Por lo tanto, es el principio o comienzo en ese sentido.
pero es la raíz de la que brota. Ahora, ¿cómo es esa raíz? Esa raíz se explica a lo largo de la Escritura, porque Juan empieza el Evangelio exactamente de la misma manera como comienza la Biblia. Vayan a Génesis, capítulo 1. Escuchen bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente empieza igual que el Evangelio. Tiene toda una razón de ser. En el texto hebreo dice Bereshit Elohim bara Shamaim Eretz. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, lo cual se traduce así: en el principio creó, noten singular, creó dioses los cielos y la tierra, porque Elohim es el plural. La terminación im indica el plural de algo. El es la palabra para Dios. El Shaddai, el Elión, Elohim en este caso. Pero está escrito en singular. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Y no es que haya muchos dioses, es que aquí se está manifestando la Trinidad. Y no estoy hablando del dogma, estoy tratando de sintetizar una complejidad enorme de la Escritura para que ustedes vayan comprendiendo lo que está enseñando Juan en el Evangelio. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio, lo mismo, el arjé. Ahora, cuando los maestros rabinos enseñaban esto en las sinagogas, utilizaban algo que se llama el Targum, que son los comentarios a la Escritura. En el Targum ya se lo explicaban en su propio idioma, y en este caso es en arameo. ¿Y qué dice en arameo? No lo voy a decir en arameo, pero les voy a dar el ejemplo para que se entienda. Es: en el principio creó AZ los cielos y la tierra. AZ. Usted dice, ¿cómo? AZ. Bueno, vamos al arameo. En el principio creó Aleph Tab, que es la primera y la última letra del alfabeto o alefato. Nosotros llamamos alfabeto, y esa idea fue trasladada al Evangelio de Juan. También, ¿qué significa AZ? Bueno, ahí es donde empezamos a indagar en la Sagrada Escritura. Vayan al profeta Isaías, capítulo 44. Y miren cómo se empieza a entretejer, a formar la trama del tejido espiritual de lo que estamos estudiando. AZ. Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Ya hablamos de dos personas. Aquí dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero.
y fuera de mí no hay Dios. Cuando les decían, en el principio creó Aleph, Tav, los cielos y la tierra, estaba hablando que el primero y el postrero, Yahvé, Dios de Israel y su Redentor, dice, soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, en singular. ¿Sí? Y está hablando de Jehová como Dios. Es importante entender la diferencia entre Jehová y Dios, porque cuando habla de Jehová, está hablando del Dios del pacto con Israel. Y cuando dice Dios o Elohim, está hablando del Dios, no del pacto, sino del mismo Dios que sustenta en sí mismo todas las cosas. Así que el Dios que sustenta en sí mismo todas las cosas es el Dios del pacto con Israel, es Jehová. Bueno, así le decimos, pero no es Jehová. Ni siquiera la J existe en hebreo. Por eso les dije al principio, Jehová. Otros dicen Yahvé. Y la forma más breve es Yah. Vayan encendiendo su mente, hermanos, para ir entendiendo esto. Así que, en Génesis dice, en el principio creó AZ, los cielos y la tierra. Creó Elohim. Así que no, ¿por qué no dice Jehová? ¿Por qué no dice? Este ha sido un quebradero de cabeza para los rabinos y muchos. ¿Por qué no dice que Jehová creó los cielos y la tierra? Porque Jehová es el nombre de Dios que hizo pacto con un pueblo. Pero aquí Dios está manifestado como Dios de toda la creación y de toda la humanidad. Por eso dice Elohim, no dice Jehová. ¿Ven? Y es el plural. Creó dioses, los cielos y la tierra. Pero creó es una palabra singular, y sin embargo usa el plural. Y ya vimos en Isaías 44, Jehová y su Redentor. E identifica a Dios, a Elohim, con el mismo Jehová, el Dios del pacto. Y ya tenemos a dos personas. ¿Sí? En el verso 2 de Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está una tercera persona, por eso es Elohim, Padre, su Redentor, que es Jesús, y el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, vayan a Isaías 48, verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. A, Z, Aleph, Tav, Alfa, Omega. ¿Se dan cuenta? Dios usa las categorías humanas para hacernos entender quién es Él. Pero no limitemos el entendimiento de quién es Dios a una idea simplona y reductivista, cuando la misma palabra nos está hablando de una complejidad muy grande. Vayan a Apocalipsis, capítulo 1. Primero el verso 8. Y dense cuenta, ya atravesamos toda la escritura. Génesis, la parte de los profetas, Isaías, y ahorita vamos hasta el último libro.
¿Y qué dice? Ustedes van a ver el hilo conductor en toda la Biblia. Entendiendo este hilo conductor, ustedes entienden toda la Biblia. Porque lo dice desde el primer verso. Y aunque solo tomé a Isaías, todos los profetas y todos los libros de los salmos, y cuando digo salmos incluye los demás escritos, los sapienciales, nos hablan exactamente de la misma realidad. Dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y recuerden, Jehová conjuga en ese mismo nombre el que es, el que era y el que ha de venir. Así que el que está hablando en Apocalipsis está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el arjé y el telos, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, Jehová, el Todopoderoso, el Elión. Regresen al Evangelio de Juan. Y volvamos a leer. En el principio era el Verbo. ¿Quién era desde el principio? El Verbo. Otras traducciones dicen la palabra. Aquí se tradujo verbo, porque en griego usa la palabra logos. De ahí viene lógica, teología, antropología, que significa estudio o tratado, pero también es palabra o verbo. Así que en el arjé él era el logos. En el principio era el verbo. Era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Desde el principio, el apóstol Juan establece que la persona de quien está hablando es Dios, es el verbo, es la palabra misma. Vamos a ir avanzando. Continuando con el principio. Vayan al libro de Gálatas, capítulo 1. Dice así. A partir del verso 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, escuchen con mucha atención. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Cuando dice el presente siglo malo, la presente era mala. No porque el mundo sea malo, como ya se los expliqué. Es malo porque está bajo maldición, no por sí mismo, sino por el que lo sometió, por desobediencia. ¿Sí? Entonces, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y dice así. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ven lo que les decía desde el principio? Ya desde la misma primera generación de cristianos se intentó pervertir el entendimiento correcto del evangelio.
Y el primer entendimiento correcto del Evangelio es quién es Dios, su carácter, su naturaleza. ¿Qué tiene que ver con nosotros y nosotros con Él? Y aquí lo dice el apóstol: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que estamos ahorita haciendo es revisar el fundamento tanto de la fe como de la doctrina y darnos cuenta si en nosotros hay un entendimiento equivocado o nos han infundido un conocimiento errado de quién es Jesús, quién es Dios y en qué consiste el Evangelio. ¿Sí? Sí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Así que lo que estamos estudiando ahorita no es cualquier cosa, hermanos. Es cuestión de maldición. No es ningún juego. Si yo me atrevo a estar delante de ustedes y les hablo un evangelio diferente del que Dios ha revelado, yo soy maldito. O si alguien lo quiere pervertir y adaptar a su manera de ser o de pensar, está bajo maldición. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. ¿Se dan cuenta que no es cualquier cosa estar en una congregación? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa escuchar a cualquier predicador. No lo es. Porque eso te trae maldición. El evangelio solo trae bendición, pero si escuchas un falso evangelio, no solo te trae maldición, te hace maldito a ti. Lo vuelvo a leer entonces. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué dice era? No dice es. Porque está hablando la historia de cómo el que es, el que era y el que ha de ser, Yahvé, realizó el proyecto oculto desde los siglos, por el cual el Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Desde antes. Nosotros estamos en el tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. Y su decisión fue eterna. Aún desde antes de crear este mundo. Ella fue inmolado desde antes, en una decisión eterna, anterior a la creación misma. Eso es lo que tenemos que comprender de Cristo Jesús. Y luego dice el verso 2: este era en el principio con Dios. El verbo, la palabra, ya era en el fundamento mismo, en la raíz de la que brotó todo, ya era con Dios. Theos, dice aquí, en griego. Verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que este universo que tenemos, y yo me sorprendí cuando daba clase en la prepa, había muchachos y muchachas que creían que el universo ha existido desde siempre y que empezó por un Big Bang. Yo me sorprendí porque para mí es bastante entendido por la revelación que no es así. Es más, los mismos científicos ya desacreditaron al Big Bang.
Ya el que piensa que tiene en su mente todavía la teoría del Big Bang está retrasado. Ya esa teoría ya está descartada. Pero se presentaba como una verdad, no como una teoría, sino como una verdad, una explosión de una infinitesimal partícula dio origen a todas las cosas. Ese es un punto de vista de la filosofía griega. Y empezó el Big Bang. Y todo es eterno. No es cierto. No es lo que nos dice la palabra. Aquí nos dice otra cosa bien diferente. Entonces, ¿de dónde proviene el universo? Todo lo visible y lo invisible. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la mejor definición de creación. La creación proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un sonido. La palabra es el verbo que desde el principio estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que ¿de dónde viene el universo, lo visible y lo invisible? De la palabra de Dios. Dios no hizo las cosas de la nada, porque de la nada nada viene. Dios hizo todas las cosas a partir de su palabra. En el arjé de la palabra, en el principio, en el comienzo, en la raíz de su palabra, que es una persona, su redentor. ¿Ven qué distinto es al concepto griego de creación? No tiene nada que ver con el entendimiento de lo que la mayoría entiende por creación. Sacar cosas de la nada. No, es una idea pagana. La revelación nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leímos en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice creó, todavía tenemos que entenderlo un poco mejor, hermanos. En el principio Dios perfeccionó los cielos y la tierra. Es decir, completó. No solo los creó, sino las completó. Y vemos en la descripción de los 6 días de la creación, cuando Dios crea, dice, todo era, y vio que era bueno, y bueno en gran manera. Porque lo que Dios crea es bueno. Y aquí nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La creación es buena. Ahora podemos ver que la creación también nos revela la palabra, ahora está bajo maldición. No es buena. Pero no porque en su origen no lo haya sido, sino porque fue maldecida por causa de desobediencia del que había sido puesto como Señor de la creación, es decir, nuestros primeros padres, Adán, Eva, y cayó bajo maldición. Pero no que la creación sea mala. Cuando ustedes ven la explosión de un volcán es absolutamente impresionante, ¿verdad? Si lo han visto en los documentales, es absolutamente impresionante porque al mismo tiempo estamos viendo la destrucción y el nacimiento de una nueva tierra, de un nuevo ecosistema. Y es impresionante, pero no es porque Dios sea caótico, es porque la creación está sujeta a maldición. Pero no fue así al principio. Génesis nos continúa diciendo, cuando leímos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no, hay un verso 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo sucedió en las eras anteriores o eones, que cuando Dios creó y perfeccionó los cielos y la tierra,
la tierra después estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba o se movía sobre la faz de las aguas. Estoy tratando de establecer el paralelo para que veamos Génesis con el Evangelio de Juan, cómo empieza igual. Y nos dice, todas las cosas, verso 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Ahora, cuando la primera generación de cristianos, en este caso puramente judíos, estudiaron el Evangelio de Juan, recuerden que eran de origen arameo. Entonces, aquí hay otro detalle sumamente grave en el sentido de importancia para que comprendamos lo que está diciendo el apóstol. Dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin la palabra. Vayamos a la historia. El Dios Elohim, que creó los cielos y la tierra, no es el Dios del pacto. ¿Cuándo es el Dios del pacto? Cuando se nombra específicamente en la Escritura como Yahvé, Jehová. Cuando tú ves en la Escritura Yahvé o Jehová, debes entender que está hablando y dirigiéndose exactamente al pueblo del pacto, a sus hijos. ¿Sí? Específicamente, excluyendo a los demás. Ahora, ¿por qué es importante? Dios revela su nombre. Mi nombre es, yo soy el que soy. Mi nombre es Yahvé, mi nombre es Jehová. Y uno de los mandamientos de la Escritura es no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Tratando de obedecer este mandamiento, se sustituyó el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, por una manera diferente de mencionarlo, sin mencionar el nombre, para no pronunciarlo mal. A tal punto llegó esto que se perdió en el tiempo el nombre de Dios. Nadie sabe exactamente hasta la fecha cuál es el nombre correcto de Dios, del Dios del pacto. Los católicos dicen Yahvé, los protestantes Jehová, pero ni uno ni otro están en lo correcto, porque Jehová inicia con J, y la J no existe en el idioma original. De entrada está errado. Yahvé tampoco, porque es una forma en que están suponiendo, por la forma de la escritura, Yod, Hei, Vav, Hei, cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Pero es apenas una aproximación. Jehová, quizás. Jehová. Más aproximado. Pero aún así no lo es. Por lo tanto, ese mandamiento, con el afán de cumplir en la literalidad la ley, hizo que se perdiera la pronunciación del verdadero nombre de Dios. Y nosotros usamos la palabra Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo llamó el Señor Jesús a Dios? Abba. Y Abba, en todos nuestros idiomas, lo pone por Padre. Pero ni siquiera eso es cierto, tampoco.
porque significa querido papá. Una manera muy tierna de llamar a Dios. Imagínense hasta qué punto nos ha revelado el Señor Jesús, que ha de ser la relación de Dios con sus hijos, que podemos llamarle papá, querido papá. No le llamó Jehová, no le llamó Yahvé, no le llamó Elión o Elohim, no, como si fuese ajeno a él. Nos habla de la absoluta intimidad y conocimiento en que estaba y comunión el Señor Jesús con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de toda la creación, con el Dios del cielo, con el Dios del pacto, a quien llamaba Abba, querido papá. Esto nos debe indicar mucho para cómo nosotros estamos teniendo relación con el Dios de nuestra salvación. ¿Cómo le llamas? ¿Puedes sentirte cómodo hablándole así? Eso requiere intimidad y verdadero conocimiento por experiencia propia, ¿verdad? No es solamente una manera de hablar, no. Pues bien, tratando de obedecer este mandamiento de no pronunciar el nombre de Dios en vano, ni jurar en vano con su nombre, se perdió. Pero no se perdió de momento, fue una pérdida de miles de años. Y cada vez que escribían el nombre de Dios, para no pronunciarlo mal, le decían, evitaban pronunciar el nombre y decían Hashem. Hashem significa el nombre, pero el nombre sobre todo nombre. Ha y Shem. Hashem. Cuando ellos veían Hashem ya entendían que era Jehová, el Dios del pacto. Y decían, esa es la palabra. La palabra, escuchen bien. Sustituían el nombre propio de Dios por la palabra, el nombre. Cuando Juan escribió este evangelio y se enseñaba en las sinagogas a los primeros cristianos, en el Targum, que eran los comentarios a la ley y a los profetas, en arameo decían así: en el principio era la Memra, porque sustituían el nombre propio de Dios por la palabra Memra. Así que el apóstol Juan decía, en el principio era la Memra, pensando en su idioma natal. Dice, yo sé que cuando digo la Memra, estoy evitando pronunciar incorrectamente el nombre de Yahvé o Jehová, que es el Dios del pacto. Pero yo entiendo que cuando digo la palabra Memra, estoy sabiendo que estoy refiriéndome al Dios del cielo y que es el Dios del pacto. ¿Cómo traduzco esto a los oyentes no judíos de habla griega? Y utilizó la palabra logos. Por eso dice, en el principio era el logos. El logos era con Dios y el logos era Dios. Si en el principio era la Memra, ¿quién era en el principio? Yahvé, Jehová, el Dios del pacto. El Dios del pacto, para que entendamos, en el principio
era Yahvé, y Yahvé era con Dios, y Yahvé era Dios. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es? Está hablando del Dios del pacto, ni siquiera Elohim, porque Elohim no es el Dios del pacto, aunque es... Así que en el principio era Yahvé o Jehová. Yahvé era el verbo y Yahvé era con Dios y Yahvé era Dios. ¿Y de quién está hablando todo el Evangelio de Juan? De la persona de Jesús. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, por Yahvé. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora regreso al verso 3. Así que vean lo maravilloso que es entender quién es el Logos. El Logos no es un arconte, porque de ahí viene la palabra arconte, de arjé. No es un principado celestial, no es un demiurgo, como un Dios menor que se separó del Dios original y que creó un mundo que es malo y es material. No. Este principio, este arjé, es Yahvé. ¿No les sorprende, hermano? A mí sí me sorprende muchísimo. Me asombra profundamente comprender lo que está diciendo aquí. Y que no tiene nada que ver con la filosofía griega, ni con el entendimiento que de Dios se tiene, sino con la revelación de quién es Dios, quién es Yahvé, el Dios del pacto. Ahora, muchas veces ellos entendían y sustituían la palabra misma de la palabra por la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento. Porque leímos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean al libro de Proverbios. Al capítulo 8. Fíjense. La Memra es la misma sabiduría. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, recuerden las puertas donde se hacen los juicios, donde se hacen los grandes negocios, donde están los príncipes y los jueces. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, grita, pues eso es da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Vean lo que nos dice el Señor sobre conocerle y no hacer lo que nos dice, no obedecer. La impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Para el bueno todas las cosas son buenas, ¿verdad? Para el malo todas son malas, nos dice la Escritura. Pues sí. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas,
y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Recuerden, ahora voy a hacer una pequeña pausa. Jesús nos dice la misma revelación. ¿Quién es? Jesús, sabiduría de Dios. Jesús, sabiduría de Dios. Jesús, la palabra. Jesús, la menra. Jesús es Yahvé. ¿Y qué nos dice ya en Proverbios? Hace 1000 años, antes de que se encarnara. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Dijo el Señor Jesús: no hará mi Padre mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Quien no ha logrado experimentar la providencia de Dios, literalmente, sabiendo que todo depende de Él, y puedas afirmar que es el Señor el que te lo ha sustentado, todavía no has conocido realmente a Dios. Porque el que piensa así, piensa que su riqueza, su prosperidad, su sabiduría y su ciencia o su comercio le han dado el patrimonio que tiene por sus propios méritos. No es cierto, y aquí nos lo está diciendo Dios. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene los tesoros. Jehová me poseía en el principio. Jesús, sabiduría de Dios, ¿verdad? Jesús, la palabra, la menra, el verbo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Leímos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Qué nos dice Isaías? Y será el principado sobre su hombro, y su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Ven cómo se...? Ahora, recuerden, estamos hablando de la revelación progresiva de Dios. Estamos en el libro de Proverbios, 3000 años atrás. Se va a revelar, pero Dios se revela de todos modos quién es en su naturaleza y carácter. Si eternamente tuve el principado desde el principio. Tuve el arjé, el principado. ¿Sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El arjé. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Jesús fue engendrado, no creado. Empezó a existir en el tiempo como hombre hace 2000 años, pero ya desde antes Él ya era. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Porque recuerdan que en Génesis nos dijo que creó las fuentes de las aguas, las que están debajo de la tierra y las aguas que están sobre la tierra, las aguas de las aguas, el firmamento. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada.
No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y aquí en la palabra griega es esferes, de ahí viene esfera. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? Con Jehová. Aquí está refiriéndose al Dios del pacto, no dice Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí la revelación ya avanzó, ¿verdad? Y aquí te está diciendo que ese Elohim es Jehová. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. ¿Con quién son las delicias de la sabiduría de Dios? Con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Mil años antes de que se encarnara la palabra. Cuando se encarnó la palabra, el Señor dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si alguno me ama, obedecerá mis mandamientos. Mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Se te ha manifestado la palabra, el verbo, Yahvé hecho hombre. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Y leímos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Voy a leer otra vez. El que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Regresamos. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ven qué hermoso. Qué hermoso es ir comprendiendo y tejiendo la trama del hilado espiritual de la palabra de Dios. Ahora, en los últimos tiempos, cuando ya fue la revelación definitiva, vayan a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al 15. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
oímos que es bienaventurado el que le escucha y le conoce, ¿verdad? Aquí ya nos afirma que este conocimiento o epignosis, es decir, por experiencia personal, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Así que la fe no es solamente para creer en el sentido coloquial que todos sabemos, es para caminar en ella, para que anden como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. No dice así, pero nadie dijo nada. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que cuando le abriste la puerta al Señor, apenas empezaste a conocerle. Pero tienes que crecer. Y crecer solo se hace caminando en obediencia. No hay ni atajos ni otra manera. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, aquí viene la relación con lo que hemos estado estudiando. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este mundo creado bajo la potestad de ¿quién está? Del príncipe de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Bueno, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo hemos sido trasladados, hermanos? En esperanza, porque en esperanza somos salvos. En esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. Pero esa esperanza no defrauda porque tenemos una garantía de esa esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Es el testimonio de Dios que acredita la verdad del Evangelio. Así que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora escuchen, leímos en Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora escuchen lo que dice aquí. Leímos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la menra, la palabra. Dice, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando dice aquí el primogénito es el arjé, en el principio, ¿sí? El primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En la palabra, en el verbo de Dios. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y aquí está hablando de las categorías angélicas, que son invisibles.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Recuerdan cómo leímos? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el arjé, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que quitemos las ideas torpes que limitan la persona de Jesucristo a un simple maestro de moral o un avatar. Todo eso es una burla a la majestad de quien Él es. Rey de reyes, Señor de señores, Yahvé encarnado, la palabra misma, el verbo, el nombre sobre todo nombre, el alfa y la omega, el principio y el fin, Aleph y Tav. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Regresamos al Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús dijo: en tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dios es luz. Nos revela la palabra. Dios es luz, y no hay tiniebla alguna. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vayan a la primera carta de Juan. Capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra, la Memra, no está en nosotros. El Logos no está en nosotros. El Verbo no está en nosotros. Así que regresamos al Evangelio, al verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén.